Buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador, transmitiendo a través del Alumbrador Cristiano y a través de mi especial programa Te Daré lo Mejor. Estamos en el estudio de la vida y ministerio de Cristo todos los miércoles a las 5 de la tarde, hora de El Salvador. Hoy vamos a ver la lección número 90 y vamos a ver la segunda parte del tema Vimos su gloria. Les recuerdo que este es un resumen de el episodio que se dio acerca de la transfiguración, que lo tenemos en Mateo 17, Marcos 9 y Lucas 9. De manera pues que con lo que veamos ahorita vamos a comprender el estudio completo que empecé el miércoles pasado. Pero mientras tanto vamos a pedir la oración para que el Señor nos ayude. Padre eterno, una vez más estamos agradeciéndote enormemente porque nos das la oportunidad, la gran bendición de poder presentar una vez más otro mensaje de tu divina palabra, especialmente en este ministerio de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por ello. Permite que tú seas siempre honrado y que cada uno de los hermanos y hermanas que escuchen reciban mucha edificación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, la parte que hemos visto es cuando yo estaba diciendo que a medida que avanzamos en el estudio, deseamos preguntar cuál fue el propósito de la transfiguración. Y yo le he presentado 4 posibles motivos para que ocurriera este evento fuera de lo común. Hemos estudiado el primer motivo, que fue culminar su humanidad, y hemos iniciado el segundo motivo, confirmar su éxodo, que es en el que estamos estudiando. A partir de ello pues vamos a proseguir el estudio. Decía que muchos suponen la razón por la que estos dos fueron elegidos, o sea, refiriéndose a Moisés y Elías, elegidos, y que Moisés representaba la ley, mientras que Elías representaba a los profetas, dos de los grandes testimonios de la deidad de Jesús. Entonces, en base a esto, pues voy a continuar. Por ejemplo, mire lo que nos dice el Evangelio de Juan 1:45. Dice que Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Luego Lucas 24:44 nos dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Se han insinuado otros posibles nexos con la vida de Jesús. Los tres tuvieron significativas experiencias cumbre, y el fin de la vida de los tres fue inusual respecto de Moisés. Por ejemplo, miren lo que nos dice Deuteronomio 34:6. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor,
y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Luego, tocante a Elías, leamos de 2 Reyes 2:11. Dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Jesús, Moisés y Elías tenían mucho en común, así que había muchos temas sobre los que podrían haber hablado. A Moisés no se le había permitido entrar en la tierra de promisión. Dice, por ejemplo, Números 20:12, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y en el caso de Elías, hacía siglos que éste había andado sobre las verdes llanuras de Galilea. Es probable que se habrían dado gusto hablando con Jesús acerca de sus viajes por el país. Los tres habían conocido las dificultades que conlleva la responsabilidad del liderazgo. Por lo tanto, podrían haber comentado sobre lo agotador que es tratar de comunicar aún las verdades más básicas. No obstante, la conversación no giró alrededor de estos temas ni alrededor de temas parecidos. Cuando hablamos pues de estas verdades básicas, de haberse dado tal conversación, yo me imagino cómo pudo haberse desarrollado. A lo mejor Jesús dijo: déjenme contarles sobre mis discípulos con problemas de aprendizaje. Y a lo mejor Moisés dijo: permítanme contarles sobre los tercos israelitas, por decirlo así. Y luego Elías dijo que eso no es nada, déjenme que les cuente acerca de Acab y Jezabel. Bueno, todo esto está documentado de lo que estoy expresando en las páginas antiguo-testamentarias. Según Lucas, dice en el capítulo 9:31 que ellos hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. La palabra griega que se traduce por partida es la misma que se traduce por éxodo. En la versión del Rey Santiago se usa la palabra deceso. Se lo repito, la palabra deceso en la versión del Rey Santiago. Entonces, la palabra griega que se traduce por palabra compuesta, es decir, que se traduce por partida, es la misma que se traduce por éxodo, y éxodo, quiero que quede claro que es una palabra compuesta, que combina la palabra griega para camino o vía, que es la palabra griega sobre odos, con la preposición fuera, o sea, la palabra griega ek, eka o ex, x. Eso es la palabra fuera en el idioma griego. Entonces, significa literalmente la vía que lleva fuera. Eso es lo que podemos decir de Éxodo, la vía que lleva fuera. Relacione con el éxodo de Egipto, cuando los hijos de Israel dejaron este país para ir a la tierra de promisión. En Lucas 9, la palabra éxodo abarca la muerte, la resurrección y la ascensión del Señor. Describe gráficamente que Cristo partiría de esta vida y por último de este mundo. La palabra griega es exodon,
o sea, la forma acusativa de Éxodo, pero Pedro usó después esta misma palabra para referirse a su propia muerte. Miren lo que dice 2 Pedro 1:15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, o sea, Éxodo, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Por qué supone usted que el tema de la inminente crucifixión de Jesús ocupaba las mentes de Moisés y Elías? Ellos pudieron haber tenido un interés relacionado con su ocupación. Los años que le dedicaron a su labor apuntaron hacia este evento. Por eso sabemos que el propósito de la ley dada por Moisés era llevar a la gente a Cristo. Porque miren lo que el apóstol Pablo nos dice en Gálatas capítulo 3, vamos a leer versículos 16, 19 y luego nos pasamos a los 24 y 25. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Elías había sido uno de los profetas que trabajaron para preparar un pueblo por medio del cual pudiera venir el Mesías. De conformidad con los profetas, cuando el Mesías, Cristo, viniera, Él había de morir por el pueblo. Mire, remontémonos a Isaías capítulo 53 y leamos los versículos 4 hasta el 6, donde dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No obstante, lo más probable es que Moisés y Elías tuvieran una razón más personal para interesarse por la muerte de Jesús. No podían ir al cielo a menos que Él muriera por los pecados de ellos. El Antiguo Testamento habla de personas que eran perdonadas, pero este era un perdón provisional que anticipaba el máximo sacrificio de Cristo. Una ilustración que se usa a veces es la del buen samaritano, el cual dio dinero al mesonero y le dijo: cuídame al herido, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Lucas 10:35. Cuando el herido se recuperó y se disponía a salir, si hubiera preguntado cuánto debía, el dueño de la posada habría dicho algo como esto: no se preocupe, ya está pagado. Sin embargo, la deuda solo había sido saldada como anticipo del regreso del samaritano para terminar de pagarla. El autor de la epístola a los hebreos
dijo que Jesús es mediador de un nuevo pacto, o sea, el Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, o sea, el Antiguo Testamento, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Esto está en Hebreos 9:15. Se habla pues de que la sangre de Jesús pues fluyó tanto para atrás como para adelante, y esto es una realidad. Sin el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo no tendríamos la preciosa salvación que ahora tenemos. Moisés y Elías tenían, por lo tanto, un interés personal en la muerte de Cristo. Hicimos notar que Jesús podía haber regresado al cielo y que podía haberlo hecho justo en la condición en que se encontraba. Sin embargo, de haberlo hecho, no habría habido en el cielo ningún otro que hubiera habitado en un cuerpo humano. Debía morir, pues, para que Moisés fuera al cielo. Tenía que morir para que Elías pudiera ir al cielo. Esta conversación fue, por lo tanto, de muy suma importancia para estos dos ilustres personajes antiguos testamentarios. El diálogo también fue importante para el Señor. Sus discípulos habían tratado de disuadirle de ir a la cruz. Recordemos lo que hemos leído de Mateo 16:22. Dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. No hay duda de que Moisés y Elías le animaron a no permitir que nada le impidiera cumplir el plan de Dios para la salvación de la humanidad. De esta forma, la transfiguración no solo culminó el pasado, sino que también ayudó a preparar a Jesús para el futuro, o sea, la crucifixión. Bueno, entramos a la tercera razón. Pues la primera, el primer motivo posible de la transfiguración, como hemos dicho, fue culminar su humanidad. El segundo motivo, confirmar su éxodo. Y el tercer motivo, podríamos decir que fue definir su autoridad. Además de los anteriores dos propósitos primordiales, deben mencionarse otras dos razones para la transfiguración. Por eso es que digo que una tercera razón es que se definió la autoridad de Cristo en esa ocasión. Los discípulos se alarmaron por lo que vieron. Miren lo que dice Marcos 9:6, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Pero estuviera temeroso o no, siempre se podía contar con Pedro para decir algo. Quizás nos identificamos con Pedro. La gente a menudo habla sin pensar cuidadosamente lo que dice. O sea, cuando la gente abre la boca, a lo mejor aquí en nuestro idioma popular decimos mete la pata. ¿Ven? Y esto fue lo que se le ocurrió decir. Miren lo que dice Mateo 17:4. Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Dice Marcos 9:6 que dijo que Pedro no sabía qué responder. Mientras que Lucas consigna que habló no sabiendo lo que decía. Lucas 9:33. Pedro no sabía qué decir, y después que lo dijo, no supo qué había dicho.
por ese carácter que siempre hemos mencionado de lo impulsivo que él fue. Pedro no sabía qué estaba diciendo cuando especificó el lugar. Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, hagamos aquí 3 enramadas. En otras palabras, esto es lo que el apóstol le estaba diciendo a Jesús. Luces exactamente como el Mesías que había imaginado, así que olvídate de ir a Jerusalén, donde te aguarda la muerte. Quedémonos aquí sobre el monte donde estás rodeado de gloria. Es decir, Pedro pues no entendía que si Cristo se hubiera quedado allí, no habría muerto por nuestros pecados. Dice en 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió, ¿cómo o por qué? Por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Y qué es lo que sucedería si esto no se hubiese dado? Bueno, todos estaríamos perdidos. Dice Hebreos 9:22, especialmente en la última parte de este versículo, donde dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Además, Pedro no sabía qué estaba diciendo cuando propuso que se hicieran, por decirlo así, unos toscos refugios. La palabra griega que se traduce por enramadas se refiere a las estructuras temporales parecidas a las que los judíos construían como parte de la celebración de la fiesta de los tabernáculos. O sea, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Entonces, en vista de que no faltaba mucho para la fiesta de los tabernáculos, como lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 7, versículo 2, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Entonces, Pedro pues no podía dejar que Moisés y Elías se fueran pues sin hacer un esfuerzo por retenerlos, aunque el mejor incentivo que podía ofrecer fuera construirles 3 enramadas o kioscos hechos de ramas de árboles para que se alojaran ellas y Cristo. Imagínense qué inútil sería esto, qué uso le hubieran dado a estos seres espirituales a unos kioscos o enramadas pues de broza. Mire, viene a mi mente que cuando mi esposa y yo, junto con nuestras hijas, servimos como familia misionera para la iglesia en Quesaltepeque por muchos años, 2 veces al año construíamos una enramada con varas de bambú y palmeras de coco, enramada en la cual la iglesia se reunía, por supuesto, mientras no construimos el edificio, lo cual con la gran ayuda de Dios lo realizamos. Pero esto duró al menos unos 10 años, este tipo de enramada que hacíamos nosotros. Podemos decir que en cierto modo entendemos lo que era construir una ramada. Particularmente, Pedro no sabía qué estaba diciendo cuando puso a Moisés y a Elías en pie de igualdad con el Señor, cuando él está diciendo, repito otra vez, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Muchos cometen el mismo error hoy. A su parecer, Jesús es uno más entre muchos grandes maestros y líderes espirituales, así lo toman. Los miembros de algunas religiosas orientales están bastante dispuestos a aceptar a Jesús como un líder espiritual entre muchos, pero rehúsan aceptarle como Señor y Dios. Lamentablemente, muchos que se dicen ser cristianos están dispuestos a estar de acuerdo con tal manera de valorar
a Jesús. Les encantaría construir múltiples tabernáculos para honrar a Jesús y a otros por el estilo. Necesitamos pues oír la respuesta de Dios a la propuesta de Pedro. Miren lo que dice Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Las palabras de Dios constituían una identificación divina. Este es mi Hijo amado. Indicaban una aprobación divina. ¿Por qué? Porque dice: en quien tengo complacencia. Contenían un mandato divino, porque dice: a él oíd. En otras palabras, ustedes no oigan a Moisés, ustedes no le hagan caso a Elías, solo oigan a Jesús. La ley estaba en proceso de ser reemplazada por el nuevo pacto de Jesús. Miren lo que nos dice Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Vamos también a Hebreos 9:16 y 17. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Y luego, pues en Hebreos 1:2 dice al principio: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, Dios, pues. ¿Ve? Hoy podíamos añadir: no oigan a ninguno que se haga llamar vocero especial de Dios. Esta es la realidad. Nosotros solo tenemos que oír a nuestro Dios, el Dios bíblico, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, que es la palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras. Bueno, entramos al cuarto aspecto que se dio, precisamente el cuarto motivo que podríamos decir para que ocurriera el evento de la transfiguración. ¿Cuál es ese cuarto motivo? Bueno, preparar a sus apóstoles. Las palabras de Dios que se recogen en Mateo 17:5 debieron de haber tenido un significado especial para los apóstoles. Ellos habían estado resistiéndose a aceptar el anuncio de Cristo acerca de su inminente muerte. Mire lo que dice Mateo 16, 21 y 22. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y mira lo que hemos leído. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. En el contexto, esto es lo que las palabras de Dios para Pedro significaban. Oigan a Jesús aun cuando no entiendan, aun cuando no estén de acuerdo. Él sabe lo que conviene. El camino que a nosotros parece derecho podría realmente ser camino de muerte. Miren lo que dice Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Nuestra sabiduría siempre es limitada. Necesitamos aprender a confiar en la sabiduría de Dios. Dice Efesios 3:10: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Santiago nos dice: si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios.
Entonces, cuando la voz salió de la nube, dice la Escritura en Mateo 17:6, que se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Jesús se les acercó tiernamente, los tocó y les dijo en el siguiente versículo 7 de Mateo 17, levantaos y no temáis. Al levantar ellos la vista, dice en el versículo 8, a nadie vieron sino a Jesús solo. Ya no estaba Moisés, ya no estaba Elías. ¿Por qué? Porque quien era importante era precisamente el Señor Jesús. Los apóstoles no entendieron todas las implicaciones de lo acaecido, pero habían visto la deidad de Jesús. Claro, nosotros hablamos con certeza y seguridad porque estamos hablando de acontecimientos ya dados, de acontecimientos documentados en las Sagradas Escrituras, en los Evangelios. Evidentemente que si nosotros a lo mejor hubiéramos estado presentes, habríamos caído en la misma situación de los discípulos en ese momento. Habían oído a Moisés y a Elías confirmar que Jesús debía morir en Jerusalén. El Espíritu Santo les recordaría más adelante todas las cosas. Mire lo que dice Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, todas las piezas del rompecabezas encajarían. Ustedes saben lo que es eso. Esta expresión, como ve, pues se refiere como a un juego de rompecabezas. Si a lo mejor hay alguna idea que no podría entender, el Señor pues les estaba diciendo que entenderían, que aclararía el mensaje más profundo cuando Él posteriormente fuera crucificado. Entre tanto, por lo menos estaban un poco mejor preparados para lo que vendría. En conclusión de este valioso estudio, podemos decir lo siguiente, mis amados hermanos y hermanas. ¿No habría sido emocionante ver al Señor glorificado sobre aquel monte? Jamás tendremos tal experiencia, pero si somos fieles a Él, algún día le veremos en su gloria. Esto es lo que dice la Escritura en 1 Juan 3:2. Sabemos que cuando Él se manifieste, le veremos tal como Él es. Incluso, a lo mejor nos veremos, claro, hay que entender que cuando estemos en el cielo, nuestros cuerpos van a ser totalmente ya transformados, no en la forma corporal que ahorita tenemos. La pregunta es si estaremos dispuestos o no a oírlo y a oírlo solamente a Él. Yo le digo, deje que resuenen las palabras de Dios en sus oídos. Por eso es que dice en este versículo 5 de Mateo 17, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y mire, póngale cuidado, a Él oír, a Él oír. Por eso, yo le digo para terminar este estudio, usted, hermano o hermana que usa estos estudios para dar a conocer la palabra de Dios, usted amigo y amiga que anda buscando al Señor y sobre todo que anda buscando obedecerle, oiga cuando le dice que crea. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego yo le digo también, oiga cuando le dice que se arrepienta. Dice Lucas 13:3, os digo no, antes si no os arrepentís,
todos pereceréis igualmente. Yo le digo también en base a la Escritura, oiga cuando le dice que debe confesarlo. Dice Mateo 10, 32 y 33, a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. También yo le digo que oiga cuando le dice que debe usted bautizarse, dice Marcos 16, 15 y 16, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Oiga cuando le dice que viva la vida cristiana cada día, mi amado hermano y hermana. Dice Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Yo termino diciéndoles, oiga Él y haga su voluntad. Hágalo hoy siempre, amado hermano y hermana. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Que siempre la palabra de nuestro Dios sea recibida en nuestros corazones y sobre todo sea obedecida. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias porque tú y nadie más que tú nos permites el ser exhortados por tu palabra divina. Tú nos permites que ella nos ayude a vivir una vida fiel a ti, a vivir una vida de consagración a ti. Pero también nos permites que tu palabra nos sirva para mostrarla al mundo que te busca y que quiere someterse a ti. Gracias porque ella tiene gran poder, Señor. Gracias por ello, porque contamos con ese instrumento tan valioso como lo es tu palabra. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.